¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto que estén visualizando nuevamente esta serie de videos. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el curso de contabilidad bancaria. Y en la última clase nosotros previamente habíamos trabajado lo que eran los diferentes encajes. Habíamos verificado ya un encaje requerido, siendo esta la estructura que íbamos a estar utilizando. Y en el siguiente habíamos empezado a ver la teoría del encaje computable, ¿verdad? Uno es al cual le llamamos el encaje legal y otro es el real. El computable es el real. Hay ciertos parámetros aquí que pueden observar en la clase anterior que debemos de tomar en cuenta para la parte práctica. Entonces, vamos ahora, antes de pasar a la estructura, ya iniciando con la clase del día de hoy, vamos a trabajar un pequeño ejemplo que quedó pendiente en la última clase. Y es que vamos a calcular o vamos a suponer que tenemos un total de depósitos de 20 millones de quetzales. ¿Sí? El porcentaje de encaje bancario es de 14.6, por lo tanto, aplicamos ese 14.6 y el resultado de aplicar este porcentaje al total de depósitos nos va a dar el encaje requerido o el legal. ¿Sí? En resumen, así se debe de elaborar un encaje bancario, o sea, en resumen, ¿no? Aquí en este apartado o de donde salen los 20 millones de quetzales, pues es ahí donde utilizamos la estructura que vimos anteriormente para sacar estos 20,000. Ahora bien, tenemos entonces el encaje legal. Ahora, calculando el computable, que es el real, que va sobre cuentas de activo, pues pueda que tuviéramos 2,950,000. Por lo tanto, es mayor el encaje computable real. Si fuera menor, por ejemplo, 2,900,000, entonces tendríamos un encaje computable menor al legal. ¿Sí? Esto haciendo referencia al apartado que tenemos aquí que dice, para efectos del cálculo del encaje computable, los fondos en efectivo que los bancos mantuvieran en sus cajas en ningún caso podrán superar el 25%. Esto lo vamos a ver ahorita en la parte práctica. ¿Sí? Entonces, prácticamente, en otras palabras, pues, esta parte de acá hace referencia a que lo que requiere el Banco de Guatemala y Junta Monetaria son 2,920,000 quetzales del total de depósitos. Pero que el computable, o sea, el real, el que está billete tras billete, si lo quiere ver así, es de 2,950,000. Entonces, tenemos un sobreencaje, ¿sí? A lo requerido por el Banco de Guatemala. Caso contrario, cuando tenemos un desencaje, cuando el computable o real manda 2,900,000, por ejemplo, entonces tenemos un desencaje de 20,000 quetzales. ¿No? Bueno, vamos a ir ya con la parte práctica, pero antes de esto les doy el esquema que necesito que tengan también en calidad de formulario, por favor. Recuérdense que este esquema y estos formularios los van a poder utilizar en sus evaluaciones parciales y en su examen final. El encaje computable, pues básicamente este recae más sobre cuentas de activo. El manejo es similar tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es sumar toda la cuenta 101, que es caja, esta deducido del saldo de la cuenta 305,105,02 fideicomisos. Vamos a sumarle a esto también la 101,102,01, que sería Banco Central en depósito legal, y la 101,102,02 en Banco Central depósitos especiales. ¿Sí? Esta tiene aquí una pequeña nota que dice corresponde al encaje bancario remunerado. ¿Verdad? La 101,105,02 también en cheques a compensar recibidos por otros conceptos, y la 101,105,0302, que son cheques a compensar siempre, pero en remesas en tránsito recibidos por otros conceptos. Entonces, básicamente se sumarían estas y entonces ya se vería la comparación respecto al encaje que nos estaban solicitando. La posición del encaje bancario, pues básicamente es de lo que estábamos hablando hace un momento. Los bancos deben formular diariamente un reporte de movimientos de depósito. ¿Sí? Ese reporte de movimientos de depósito, digamos que parte de este ya lo hemos conocido en la recepción de depósitos que trabajamos en la unidad anterior, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Tal cuadro se denomina estado diario de encaje.
el que debe ser remitido a la Superintendencia de Bancos todos los días para establecer el encaje legal y para saber si el banco cuenta con los fondos suficientes para poder devolver el dinero a los depositantes. Entonces, recordemos que la función del encaje es servir como garantía al cuentaviente o al depositante de que su dinero entregado en confianza será devuelto. Para el cálculo de la posición de encaje, cada banco establecido en el país será considerado como una unidad, incluyendo sucursales y agencias que tuviera en el territorio nacional. De ahí que pudiéramos hablar, por ejemplo, de uno de los bancos que tiene mayor cobertura, que es, por ejemplo, Banrural. ¿Cuántas agencias hay, por ejemplo, en su localidad? Aquí en Chimaltenango hay varias agencias. Yo pudiera contar fácilmente entre una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cerca de 9 agencias, agencias sin incluir cajas rurales, aquí en Chimaltenango. Y pues cada una de estas a nivel nacional, imagínense, ya multiplicado por ejemplo, un caso de unas 100 agencias, pues todas estas se sumarían en una sola unidad. Entonces, la posición del encaje debe ser diaria, ¿verdad? La posición diaria de encaje, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, será la diferencia entre el monto del encaje computable y el monto del encaje requerido. Prácticamente lo que vimos en el ejemplo hace unos minutos, que reporte un banco al Banco de Guatemala cada día. De ahí que existe ese caso en donde el banco pueda caer en un desencaje. Ese desencaje hace referencia a una deficiencia de encaje. Esto se da cuando el encaje computable, que es ese encaje real, ese encaje que se determina con base en el dinero que hay en las cuentas de activo, es inferior o menor al encaje requerido legal que establece la Junta Monetaria. El sobreencaje es, por el contrario, un exceso del encaje, ¿sí? Y este se da cuando el encaje computable, aquel que recae sobre cuentas de activo, pues va a ser superior al encaje requerido por la Superintendencia de Bancos. Según el artículo 10 de la resolución de la Junta Monetaria 177-2002, permite que los bancos compensen su posición en los días del mismo mes, de tal manera de que, por ejemplo, en la fecha en la que pudiéramos estar, hacemos referencia, un 20 de septiembre, pueda que estemos en un desencaje, que pudiera recuperarse o compensarse, como dice el artículo 10, el día de mañana, ¿verdad? Y entonces el día de mañana tal vez tenemos un sobreencaje tan bueno que pueda compensar el desencaje del día de hoy. El artículo 13, a diferencia del 10, de la misma resolución de la Junta Monetaria 177-2002, prohíbe compensar la posición de los encajes en dólares con la posición de los encajes en quetzales. Recuerden que los encajes los vamos a trabajar por separado, uno en moneda nacional y otro en moneda extranjera. Y por lo tanto, no es permitido que un desencaje sea compensado con otro tipo de moneda que no sea el original. Por ejemplo, un desencaje en moneda nacional no puede ser compensado con dólares. O un desencaje en dólares no puede ser compensado con un sobreencaje en quetzales. Entonces, aquí como referencia, artículo 10 y 13 de la resolución 177-2002. Ahora bien, esto pues es un manejo diario, por lo tanto, un día compensa al otro, el otro al otro y así sucesivamente. ¿Qué pasa a fin de mes? A fin de mes se determina entonces ya la posición mensual de encaje. Cada fin de mes se debe establecer una posición de encaje mensual, la que para los efectos de ley se define como una suma algebraica de los excesos, o sea, de esos sobreencajes que existieron, y las deficiencias de encaje, o sea, los desencajes que ocurrieron en cada uno de los días de un mes, dividida entre el número de días del mismo mes. O sea, sumamos todos los encajes y desencajes sobre encajes que tengamos, lo hacemos de forma algebraica, o sea, respetando signos, y el resultado final ya se divide dentro de los días del mes. Por ejemplo, en el caso de septiembre sería dividido 30. ¿Sí? Bien, ahora, dentro de la posición mensual existen ciertos límites a la frecuencia
Cuando hablamos de frecuencia, hacemos referencia a la repetición con la cual vamos a tener un resultado. Entonces, existen ciertos límites a estar repitiendo un resultado, sobre todo en deficiencia de encaje o en desencaje, y a la intensidad de las deficiencias del encaje. O sea, no es legal el estar desencajado todo el mes y aparte que esa deficiencia sea bastante grande. Entonces, a referencia de esto, vamos a tomar datos del artículo 11 de la resolución de la Junta Monetaria 177/2002, en donde se establece un número máximo mensual de 14 días, durante los cuales los bancos podrán permanecer en deficiencia de encaje. O sea que, aunque el resultado mensual o la posición mensual no sea negativa por el hecho de la compensación que hay del día a día entre los desencajes y los sobreencajes, no es permitido de que el banco, la institución o la unidad financiera tenga desencajes en más de 14 días. Vuelvo a repetir, aunque el resultado o la posición mensual sea positivo por la compensación de los sobreencajes. La suma de dicha deficiencia de encaje dividida entre 14, o sea, encima, por ejemplo, se tuvo deficiencia 14 días justos, no podrá exceder del 20% del promedio mensual del encaje diario requerido. O sea, encima de que llega a su límite, si llega a 14, también se le va a aplicar el 20% para saber si no sobrepasa ese encaje, si no sobrepasa ese promedio mensual de encaje diario requerido, ¿verdad? En caso de que las deficiencias de encaje excedan cualquiera de los límites anteriores, o sea que sea por más de 14 días y que encima esa deficiencia sea mayor al 20% del encaje diario requerido, pues entonces se considerará como posición de encaje la suma de las deficiencias diarias divididas entre el número de los días del mes. Entonces, por ejemplo, si tal vez no llegó a 14, pero sí llegó a 10 días, pero la sumatoria de todos estos desencajes llegan a superar el 20% de promedio mensual del encaje diario requerido, entonces se va a considerar como posición del encaje la sumatoria de esos 10 días dividido dentro de 10. El artículo 65, ahora del decreto 16/2002, que es la ley orgánica del Banco de Guatemala, determina que cuando la posición de encaje promedio mensual de un banco revelare una deficiencia, o sea, un desencaje, el superintendente de bancos va a comunicar por escrito al gerente del banco, imponiéndole la multa correspondiente sobre el importe de las deficiencias. Y es que no podemos tener tanta deficiencia en una institución. En caso de extremos, por ejemplo, que hubiera una reincidencia de un desencaje mensual de 3 a 6 meses, la Junta Monetaria entonces ya puede pedir la liquidación del banco, ¿verdad? Que fue algo parecido a lo que sucedió con el Banco del Café hace ya unos, ¿qué? Cerca de 20 años, 18, 17 años, en donde la Junta Monetaria pidió la liquidación del banco. El artículo 75 del decreto 19/2002, que es la ley de bancos y grupos financieros, habla al respecto de la liquidación del banco en caso de desencaje o deficiencia de encaje sobrepasando el límite de frecuencia e intensidad. Referente a las dos primeras, a los dos primeros límites, pues básicamente esto es límite y el segundo, el de exceder el 20%, es intensidad, lo que se mide acá. ¿Verdad? Entonces, como puntos importantes, yo quisiera que subrayáramos acá, que no hemos subrayado nada en esta sesión, esto, ¿verdad? Un número máximo mensual de 14 días en cuestión de desencaje, ¿verdad? O en cuestión de deficiencia de encaje. Y por otro lado, esa deficiencia, dicha deficiencia, no podrá exceder del 20% mensual en promedio del encaje diario requerido. ¿Verdad? Punto importante. Segundo, que al tener un promedio mensual en desencaje, promedio mensual, si este revelara deficiencia, o sea, desencaje, entonces ya el superintendente de bancos comunicará por escrito al gerente del mismo banco, ¿verdad? Y en caso extremo,
una reincidencia de 3 a 6 meses, con este caso de deficiencia de encaje mensual, entonces será ya la Junta Monetaria quien va a pedir la liquidación de un banco. Ya hablando de liquidación de un banco, hacemos referencia ya a la terminación de sus operaciones mercantiles y financieras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos acá. Y ya venimos a la tarea, sin embargo, voy a trabajar ahora con ustedes, pues, un ejemplo de desencaje. Yo voy a trabajar, pueden ustedes observar esto, voy a estar trabajando este PDF que yo les voy a adjuntar en la plataforma. Aquí hay dos ejemplos. Están los datos para realizar el encaje del día lunes. Yo voy a realizar el encaje o voy a determinar la posición del banco del día lunes y ustedes van a determinar el del día martes. Y eso con respecto a los encajes bancarios. Yo tengo este mismo ejercicio en un Excel, yo ya lo revisé y tenemos los mismos datos, entonces yo esperaría que no se confundieran acá, ¿sí? Ahora bien, dice así, voy a trabajar el ejemplo del día lunes. Con los saldos que se le proporcionan abajo, establezca el encaje requerido y el encaje computable del Banco Innovador S.A. para cada uno de los días. Escriba además si hubo exceso de encaje o deficiencia de encaje en el espacio que se indica abajo, ¿verdad? Entonces, aquí están los datos del día lunes. Estos son, como les digo, aquí ya hay como un resumen de ese reporte de depósito. Y ya en la parte de abajo, en el PDF que ustedes tienen, creo que se llega a ver mejor. Como les digo, son los mismos datos, es siempre del Banco Innovador. En la parte de abajo tienen esta sección de encaje computable, requerido y si hubo un exceso de eficiencia, ¿verdad? Acá pues está lo del día martes, igual en la parte final tienen este cuadro del cual vamos a aprender a llenar en un momento. Entonces, vamos acá. También considero que es importante que tengan allá a la mano quizás sus cuadros. Yo creo que yo los tengo acá, sí los tengo acá. Voy a compartir mi pantalla más que mi archivo de Excel, entonces vamos acá. Vamos a colocar Banco Innovador. Siempre me han preguntado, profe, ¿cuántas columnas? Si gustan, lo pueden trabajar a 2 columnas. Es posible que en algún momento tengamos una imaginaria, entonces vamos a ver esto. Dice así, Banco Innovador como encabezado, hoja de cálculo del encaje requerido. Primero vamos a calcular el requerido, que es lo que nos pide la Junta Monetaria, ¿verdad? En moneda nacional. Cabe mencionar que aquí el ejercicio solamente nos están dando datos en moneda nacional, ¿verdad? Aquí todo está en la clase 1, entonces no habría problema. 1 en la cuarta posición, ¿verdad? Que menciona la moneda nacional. Entonces, vamos acá. Si hubiera moneda extranjera, pues tendríamos que hacerlo por aparte. Vamos a colocarle la fecha, Chimaltenango, menciona acá, creo que si era 8, aunque no menciona acá, bueno, vamos a dejarlo lunes 8 de agosto del presente año. Y vamos acá. Primero vamos a revisar nuestro encaje requerido. Aquí está. Estos son los esquemas que ustedes ya trabajaron con anterioridad. Entonces, aquí está este. Lo primero que vamos a hacer es colocar los depósitos monetarios, ¿verdad? Esto es el requerido. Entonces, acá vamos con cuentas que integran el encaje requerido según la resolución de la Junta Monetaria 176-2007. Entonces, como decía acá, vamos a trabajar depósitos monetarios primeramente. Entonces, venimos acá en la 301-101. Esto lo voy a verificar acá. Si ustedes se percatan, bueno, recordemos que el requerido recae más sobre los depósitos, o sea, clase 3, y el computable sobre la clase 1. Entonces, digamos que acá tenemos uno, esto no nos va a servir ahorita para el requerido, más bien esto es el computable. Entonces, aquí sí ya. Esto ya hablando de depósitos, aquí sí ya tenemos lo que serían cuentas de pasivo, ¿verdad? De la clase 3. Entonces, vamos aquí. Sería 301-101 depósitos monetarios. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos el área de depósitos monetarios y según nuestro esquema, lo primero pues sería colocar esos depósitos monetarios, ¿no?
lo vamos a colocar de una vez en la segunda columna. Serían 2 millones de quetzales. Entonces vengo acá y coloco 2 millones de quetzales. Ahora, a esto, según el esquema que tenemos acá, le debo de restar los cheques a compensar acreditados en cuentas incanjables. Revisemos si tenemos cheques a compensar acreditados en cuentas incanjables. Aquí está cheques a compensar. Aquí hay cheques a compensar acreditados en cuentas incanjables. Acá. Entonces, es este dato el que voy a utilizar. Entonces, vengo acá y coloco 101 menos 101, 105.02, cheques a compensar en cuentas incanjables. Y vamos a colocar la cantidad de 100,000 quetzales. Esto lo vamos a colocar, lo podríamos colocar directo, pero bueno, vamos a colocarlo acá. Aquí, muy bien. En primera columna. Ahora, vamos a ver nuestro esquema, perdón, y tenemos una resta de los cheques a compensar en remesas en tránsito acreditados en cuentas incanjables. Entonces, revisemos nuestro ejercicio. Tendríamos cheques a compensar acreditados en cuentas incanjables. Vamos acá. Tenemos recibidos por otros conceptos. Aquí hay uno. Cheques a compensar, remesas en tránsito acreditados en cuentas incanjables. Entonces, colocamos menos 101, 105.0301, que sería cheques a compensar en tránsito acreditados en cuentas incanjables, ¿verdad? Que serían estos 72,000. Entonces coloco estos 72,000 en la primera columna y ya establezco línea de saldo. Bien. Entonces, si yo voy al esquema, el esquema pues ya terminó este bloque. Al terminar este bloque, entonces voy a pasar ya el resultado a la segunda columna. Por lo tanto, aquí tendría que hacer las restas respectivas, ¿verdad? Voy a decir 2 millones menos 100,000 quetzales de los cheques a compensar acreditados en cuentas incanjables, menos 72,000 de los cheques a compensar en tránsito acreditados en cuentas incanjables. Tenemos un resultado de 1,828,000 quetzales en segunda columna. Y entonces, así como trabajé esta primera sección según mi esquema, así voy a empezar a trabajar esta segunda sección. Vamos ahora con depósitos de ahorro. Lo mejor sería que antes de anotar una cuenta o un apartado, revisáramos si sí hay o si existe este dato. Efectivamente, aquí está, depósitos de ahorro con 1,500,000 quetzales. Entonces, vamos aquí con lo que sería 301,102 según el esquema, ¿verdad? En depósitos de ahorro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos, en este caso, si revisamos nuestro esquema, aquí ya no hay restas. Entonces, al ya no haber restas, considero que lo mejor sería que colocáramos el total de una vez en la segunda columna. Que conste que aquí va a ser a criterio del contador, entonces, pues, serán ustedes los que decidan. Pudieran operar todo lo de depósitos de ahorro en la primera y pasar un total a la segunda. Yo lo voy a trabajar todo de una vez a la segunda. Entonces, acá voy con 1,500,000 quetzales. Bien. Vamos a continuar entonces con depósitos, según el esquema, tenemos depósitos a plazo. Entonces, reviso mi hoja de trabajo y sí, tengo depósitos a plazo aquí con 1,800,000. Entonces, tendría que colocar por acá depósitos a plazo en la codificación, si no estoy mal, 301,103. Y entonces ya coloco el 1,800,000 quetzales. Bien, según el esquema, sigue depósitos a la orden. Ahora reviso. Depósitos a la orden sí está por acá, 44,000. Entonces coloco la 301,104, que sería depósitos a la orden. En este caso verifico la cantidad, que serían 44,000 quetzales. Entonces vengo acá, segunda columna, 44,000. Bien, reviso mi esquema y según mi esquema tengo depósitos con restricción. Voy a mi ejercicio, busco depósitos con restricción y tengo 45,000. Entonces, aquí traslado la 301,105, depósitos con restricción, con 45,000 quetzales, ¿verdad?
Bueno, según el esquema, si alguno trabajara la primera columna, esto en la primera columna pues sumaría, ¿verdad? Ahora bien, vamos con obligación, emisión de documentos y órdenes de pago. Revisemos en nuestro ejercicio si tenemos esta. Obligación, emisión de documento y órdenes de pago. Sí está cerca de la parte final. Entonces revisemos nuestro esquema. Ahí que incluimos. Incluimos cheques de caja. ¿Tendremos cheques de caja? Sí. Incluimos cheques certificados. ¿Tendremos cheques certificados? Sí. Y también incluimos cheques con provisión garantizada. También está. Entonces prácticamente vamos a colocar toda esta sección. Iríamos entonces a la 305, 102, que sería obligación, emisión de documentos y órdenes de pago. Aquí ya colocaríamos lo que sería la 305, 102.01, cheques de caja. Alguien podrá decir, profe, ¿por qué las demás las subrayó? Lo que sucede es que estas de acá, disculpen, estas fueron cuentas principales, al igual que cheques, depósitos monetarios, perdón. Ahora, ya cheque de caja ya es una subcuenta. Entonces, por eso, al igual que los cheques a compensar en tránsito acreditados a cuentas encanjables, es una subcuenta. Entonces, por eso no la colocamos. Vamos aquí con cheque de caja. En cuestión de cheque de caja, pues sería acá, cheque de caja, 105,000. Si gustan, pueden tomar la primera columna, ¿verdad? Porque pudieran también tomar esa política de que la primera columna será para esas subcuentas que bien o mal están sumando o restando. Muy bien, vamos con lo siguiente. Tendríamos ahora, según el ejemplo, cheques certificados. Para cheques certificados vamos a utilizar la 305, 102.02. Cheques certificados, veamos la cantidad, serían 1,000 quetzales y entonces traigo los 1,000 quetzales por acá. Y por último, tendríamos acá cheques con provisión garantizada, aquí 305, 102.04, cheques con provisión garantizada con 200,000 quetzales. Sí, es este, ¿verdad? Ah, perdón, no, 36,000. Ya me había confundido. Cheques con provisión garantizada, 36,000. Muy bien. Ya terminé esta sección, la terminé tanto aquí en el enunciado ejemplo, así como en mi registro o mi guía del encaje requerido. Entonces acá lo que hago es hacer línea de saldo y sumar. Sumamos estas de por acá, 105,000 más 1,000 más 36,000 y obtenemos el dato de 142,000 quetzales. Muy bien, ya tenemos el dato entonces. Ahora vamos a continuar según el esquema. Veamos el esquema. Me quedan los depósitos en garantía y obligaciones financieras, bonos. Entonces, vamos al ejemplo y vamos a revisar. Tengo depósitos en garantía, si los tengo acá. Entonces, voy al requerido y voy a colocar depósitos en garantía con la codificación según el enunciado o en mi guía 305-106. Entonces, vengo acá, coloco 305, 106. ¿Qué cantidad vamos a colocar? Según el enunciado serían 200,000. Ahora sí, 200,000 quetzales por acá en la segunda. Muy bien. ¿Algo más que me quede por ahí? Yo creo que ya no. Entonces, revisamos según el esquema, me quedan obligaciones financieras bonos. Entonces, revisemos acá si hay obligación financiera bonos. Aquí ya no hay nada, entonces vamos a subir. Obligación financiera bonos. Aquí está, justamente. Entonces, lo primero que voy a hacer en mi encaje sería colocar obligación financiera bonos con la codificación 303.101, perdón, según esto. ¿Sí? Obligación financiera bonos. Y vamos a colocar, vamos a revisar el ejercicio. Creo que tengo acá desinversión anticipada, que es lo mismo. Entonces, vamos a colocar acá con garantía de recompra o desinversión anticipada. Y colocamos la cantidad acá, que sería de 500,000 quetzales. Esto de una vez en la segunda columna. Y con esto, según el esquema, yo ya terminé. Ya el modelo que sigue acá es lo de moneda extranjera, pero en este momento pues no tenemos moneda extranjera.
Entonces, a nivel de encaje, lo que voy a hacer es línea de saldo y sumar. La suma de la segunda columna me daría como resultado el total de cuentas encanjables, ¿sí? Entonces, justamente son estas que aparecen, si logran aparecer todas acá. Entonces, vamos a sumar, ¿sí? Sumamos todo esto. Aquí ya está restado lo de los cheques a compensar, ¿verdad? Eso lo hicimos en la primera. Entonces, tenemos un total de cuentas encanjables de 6.059.000 quetzales. Ahora bien, aquí es donde nosotros vamos a aplicar o vamos a calcular lo que sería el 14 punto fracción, ¿verdad? Acá. Número 2, cálculo del encaje requerido. Entonces, vamos a considerar el total de la suma de cuentas encanjables y esto nos daría, vamos a ver acá, si no estoy mal, 6.059.000. Entonces ya le aplicamos el 14.6 respecto al encaje requerido. Y eso me daría como resultado 6.059.000 por 14.6%, un total de 884.614 quetzales que yo tengo que mandar al Banco de Guatemala en calidad de encaje legal. ¿Ah? Muy bien. Entonces, por la cantidad, por los 6 millones que tenemos de encaje, de cuentas, total de cuentas encanjables, nosotros vamos a mandar el día de hoy, lunes, los 884.000 al Banco de Guatemala. Esos 884.000 quetzales me van a servir a mí como una garantía de que si puedo, el banco sí puede devolverle el dinero a los cuentavientes. O sea, si puede devolver estos 6 millones. Alguien podrá decir, a la profe, pero ni siquiera una sexta parte es esto. Sí, pero ya sirve como un tipo de garantía, ¿verdad? Entonces aquí terminamos, tratamos de certificar mencionando lo siguiente. El encaje legal requerido para este día asciende a la cantidad de 884.614 quetzales exactos, ¿verdad? Ahí está. Posterior a esto, pues sí vamos a establecer la posición de encaje, ¿verdad? Aquí pues ya podemos certificar con sus datos, podemos colocar PC, número de registro 8060-154-5, el bobo del gerente general del banco, ¿verdad? Con esto pues ya tendríamos el encaje requerido. Hasta aquí, todo bien. No hemos hecho más que seguir nuestra guía de encaje requerido. Ahora debemos de realizar nuestro encaje computable para hacer la comparación y saber en qué posición de encaje estamos ahorita. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el encaje en una hoja aparte, igual de 2 columnas pudiera ser. Vamos a hacer el encaje requerido, o, perdón, el computable o real, ¿no? O sea, lo que sobrecae sobre cuentas de activo. Entonces, volvemos a colocar banco innovador, hoja de cálculo del encaje computable, y vamos a colocar lo que es lunes 11 de agosto. ¿No? Yo creo que es la misma fecha, o no sé si cambié de fecha, perdón. 8 de agosto, no, disculpen, entonces aquí vamos a seguir 8, sí, me pareció extraño esto, disculpen. Vamos aquí, 8 de agosto. Muy bien, entonces vamos a nuestra guía está por acá. La guía lo que hace referencia es mostrarnos pues prácticamente qué necesitamos. Entonces, en este caso, vamos a iniciar, miren, esto es mucho más corto, solo es esto por ser moneda nacional, entonces vamos con esto. Primeramente, caja. ¿Verdad? Aquí no hay una sumatoria como tal, sin embargo, vamos a utilizar las dos columnas. Veamos acá cómo nos quedaría entonces. Vamos con lo que sería, primeramente, esto, punto 1, que sería cuentas que integran el encaje computable. Primero, la 101, que es caja. Esta la vamos a deducir de una vez en la segunda columna, ¿sí? Entonces vamos aquí, estos 220.000 quetzales los vamos a sacar de acá, de la primera sección. Aquí está, 220.000 de caja.
¿verdad? El dato aquí ya está deducido de la cuenta 305.105.02 de fideicomisos, ¿verdad? O sea, ingreso a caja del dinero entregado en confianza al banco. Entonces, vamos acá, 220,000 en segunda columna. Muy bien. Vamos con nuestro esquema y según nuestro esquema lo que sigue es bancos. Bancos, que sería 101 en Banco Central. Entonces vamos acá. Vamos a colocar como cuenta principal 101, 102 bancos y a fin de utilizar la primera columna, pues vamos a colocar acá la subcuenta que requiere la guía, que sería 101, 102.01 en depósitos, Banco Central, depósito legal. Entonces acá quedaría 101, 102.01 Banco Central, depósito legal. Verifiquemos en nuestro ejercicio. Esto está por acá, depósito legal, 330,000. Entonces vamos acá, 330,000 en la primera columna. Seguimos ahora con la 101, 102.02, que sería en este caso Banco Central, depósitos especiales, con 150,000. Entonces, Banco Central, depósitos especiales, 150,000. Según el esquema, pues también ya no hay más de lo que sería Banco Central, ¿sí? También por eso la aclaración acá, que esto sí que pertenece a la cuenta Banco Central, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ya sumamos estas dos y nos daría el total de 480,000 quetzales ya en la segunda. El mismo tratamiento vamos a tener ahora con lo que sería 101, 105 en cheques a compensar para la .02 y .0302. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro encaje va a ser colocar la principal de 101, 105, cheques a compensar. Y acá pues le vamos a ir sumando lo que tengamos por acá. Cheques a compensar, necesitamos la .2 y la .0302, que justamente están acá. Entonces, vamos con 101, 105.02, que sería recibido por otros conceptos. Y trasladamos la cantidad de 84,000 quetzales. En primera columna, debido a que sí tenemos las dos que integran cheques a compensar. Vamos al ejemplo y vamos a caer a la 101, 105.0302, cheques a compensar, remesas en tránsito recibidos por otros conceptos. ¿Sí? Entonces acá. Y vamos a colocar la cantidad de 56,000 quetzales. Entonces acá, 56,000. Bien. Hacemos línea de saldo y hacemos la sumatoria acá. 84,000 más 56,000, un total de 140,000 quetzales como total de cheques a compensar. Si vemos nuestro esquema, ya no tenemos nada más. O sea que este es el dinero sobre el cual voy a calcular mi encaje computable o real. Entonces, total de encaje computable, en este caso sería 840,000. ¿Sí? Aquí como tal, entonces, no es que exista un cálculo, sino más bien solamente una sumatoria. Por lo tanto, voy a colocar esto. Notar que la cantidad que hay en la cuenta 101, 101, que es caja, no sobrepasa el 25% del encaje requerido o legal de 884,614, cumpliendo así el artículo 7 de la resolución de la Junta Monetaria 177/2002 del reglamento de encaje bancario. O sea, en el computable no aplicamos el 14.6, no solamente sumamos. Entonces, digamos que este dinero es lo que legalmente tenemos, ¿sí? Al mencionar legalmente hago referencia a que lo tenemos, o sea, real, ¿sí? Que lo tenemos ahí. Ahora bien, para esto para saber la posición del encaje, vamos a llenar un cuadro, que es este. Aquí vamos a tener el computable, el requerido y el exceso déficit. Yo creo que en el ejemplo o en el PDF que yo compartiré con ustedes dice computable y requerido, así como lo tengo en el mismo orden, y ya por separado si hubo un exceso déficit. Aquí elegirán una de las dos y colocarán ahí su respuesta, ¿verdad? Sin embargo, yo lo tengo en una misma columna, si lo quieren ver así, solo para colocar el resultado. Ahora bien, ¿cuánto tenemos de encaje computable? O sea, computablemente, realmente nosotros tenemos 840,000 quetzales.
¿sí? Ahora bien, ¿qué o cuál es el encaje requerido que solicita la Junta Monetaria? Ese encaje requerido es ese al cual se le aplicó el 14.6 anteriormente. O sea, es esto. En otras palabras, la Junta Monetaria requiere un encaje requerido el día de hoy de 884.614 quetzales con base en el dato generado o calculado sobre el total de depósitos. Y nosotros tenemos realmente solamente 840.000 quetzales calculados sobre las cuentas encanjables de activo, que son las que acabamos de calcular acá. Entonces, al hacer esta resta, yo quisiera que tuvieran cuidado con con las variables, no vayan a intercalar o a cambiar el orden, porque entonces se van a poder guiar del signo. La fórmula sería encaje computable menos encaje requerido, para saber cuál fue el resultado. Y el resultado aquí de restar 840.000 menos 84.614 nos va a dar 44.614 negativo, lo que representaría un déficit, o sea, una deficiencia en el encaje bancario, un desencaje bancario. Entonces, este es el resultado de hoy. El día de hoy, lunes 8 de agosto, se tuvo este déficit. Este déficit se va a poder compensar en los siguientes días del mes o quizá en los que ya pasaron, quizá hay un sobreencaje que pudiera compensar esto, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos días tenemos así autorizados tener un déficit? 14 días. Y lo otro era de que sobre el 25% hacen referencia a esto. Acá debemos de recordar que el efectivo que es ojo, quiero aclarar esto, es un efectivo deducido del saldo de la cuenta 305.102.02 fideicomisos. Ese efectivo no puede sobrepasar el 25% del encaje requerido. Voy a disminuir esto para que ustedes vean de dónde estoy sacando los datos, ¿sí? En otras palabras, esta cuenta caja no podría ser mayor a el 25% aplicado al encaje requerido. Entonces, lo pudiera trabajar así. Miren que el máximo sería de 221.000. Pero es básicamente esto que voy a trabajar acá. Vamos a ver acá. Ahí está. Sería prácticamente sobre el requerido, que es esto, por el 25%. Entonces, prácticamente, digamos que el máximo que pudiera yo tener en caja sería 221.000 y tengo 220. O sea que ahí estoy cumpliendo la otra limitante. ¿Se recuerdan que al inicio de esta clase vimos lo que eran los límites en deficiencias, tanto en frecuencia como en intensidad? Y una de las variables era que la caja no sobrepasara el 25%. Esto creo que lo vimos más en la teoría del computable, disculpe, ¿sí? Al final de la clase anterior. Sin embargo, lo retomamos el día de hoy al inicio. Entonces, de esto nos tenemos que dar cuenta. Primero, de calcular efectivamente, aquí ya tengo todo unido, solamente vamos a cambiar la fecha aquí para que no se confundan. Esto es del 8 de agosto. ¿Sí? Yo creo que aquí se va a poder ver bien lo que les mencionaba hace un momento. Prácticamente, primero sacar el encaje requerido, ¿sí? Que es este que tenemos por acá. Solo un segundo, ahí está. Es esto, ¿sí? Lo acabamos de calcular, solamente que yo aquí lo muestro todo junto. Igual aquí es 8, disculpen. Entonces, generamos todo el total de depósitos y sobre ese total de depósitos, entonces ahí sí ya calculo el 14.6% y me da el encaje legal o requerido, ¿sí? Y después genero el computable, que el computable básicamente es una sumatoria de las cuentas que integran el encaje computable o real, y entonces ya hago mi comparación entre lo que tengo realmente y lo que me requiere la Junta Monetaria. Al hacer la resta, pues si tengo signo negativo es una deficiencia, es un desencaje, y si es positivo es un sobreencaje, ¿verdad? Y por último, pues aclarar de que la cuenta caja acá no pudiera sobrepasar el 25% del total del encaje requerido.
Por eso que acá hicimos una comparación básicamente entre el 25% del encaje requerido y la caja. Y aquí nos sobrepasó por 1,153,50 centavos. Entonces aquí está. Esta es la posición del encaje diario. Estas se van acumulando todos los días y ya se ve la posición de encaje mensual que tenga la institución financiera. Jóvenes, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí también llega el tema de encaje bancario. Entonces, en la próxima clase estaremos iniciando un nuevo tema. Muchísimas gracias por su atención.